En este video vamos a hablar sobre centro de masa y cantidad de movimiento. Cuando hablamos de centro de masa, de lo que hablamos es de un punto en donde un sistema de partículas, cada una con una masa, se puede reemplazar por un único punto con una masa total que produce el mismo efecto. El centro de masa puede ser calculado en los ejes X y Z dependiendo de las dimensiones de la pieza, y siempre se calcula como la suma de las masas por su posición dividido en la suma total de las masas. Cuando un cuerpo está compuesto por distintas figuras complejas, lo que conviene es dividirlo en partes y calcular individualmente los centros de masa para después calcular un centro de masa general de toda la pieza. Si hablamos de cantidad de movimiento, la cantidad de movimiento es una medida que describe el movimiento de un cuerpo y que se calcula como la masa por la velocidad, siendo este un valor vectorial. La cantidad de movimiento se conserva. Por ejemplo, si tenemos una persona parada sobre un bloque de hielo, que a su vez el bloque de hielo está sobre agua y esta persona empieza a caminar, el bloque de hielo se desplaza en sentido contrario para mantener la cantidad de movimiento constante. Por otro lado, cuando hablamos de impulso, de lo que estamos hablando es de un cambio en la cantidad de movimiento de un cuerpo. Ese impulso se puede generar por una fuerza aplicada durante un pequeño tiempo, haciendo que así cambie la velocidad del cuerpo en ese determinado momento. Ahora vamos a ver algunos ejercicios del trabajo práctico número 8 de la parte B. Para empezar con los ejercicios, vamos a ver un poco el centro de masa del ejercicio 2 y 3 del práctico 8 de la parte A. Entonces, en este ejercicio nos piden calcular el centro de masa de un sistema de 3 partículas, de M1 de 2 kg, M2 de 4 y M3 de 6 kg, con posiciones en 0, 0, 0, 3 y 4, 0. Como vemos, tenemos posiciones en los dos ejes X, Y masas expresadas en kilogramos. Entonces, el centro de masa se va a tener que calcular en ambas posiciones, X, Y, como X del centro de masa va a ser igual a la suma de las masas por su respectiva posición X dividido en la suma de las masas. Entonces, a partir de eso, nosotros vamos a tener que, si vamos calculando, la primera masa de 2 kilogramos tiene una posición 0 en X, más la segunda masa de 4 kilogramos también está en una posición 0 en X. Y para la tercera masa de 6 kilogramos está en una posición de 4 en X. A su vez, esto lo vamos a dividir en la suma de las masas, que serían 2 kilogramos más 4 kilogramos más 6 kilogramos. Entonces, del numerador voy a tener 2 por 0, 0, 4 por 0, 0, 6 por 4, 24 kilogramos por metro, debido a que estamos calculando en masa por posición. En el denominador voy a tener la suma de las masas, que serían 2 más 4 más 6, que son 12 kilogramos. Tenemos entonces 24 dividido 12, una posición de 2 metros en X. Para calcular el centro de masa en Y, o el Y del centro de masa, vamos a calcularlo de vuelta como la suma de las masas M sub I por su posición I sub I respecto del eje, dividido en la suma de las masas M sub I. Con respecto al eje Y, vamos a ver que la partícula 1 de 2 kilogramos sigue teniendo una posición de 0, pero en la partícula 2 de 4 kilogramos ahora tiene una posición de 3. Por último, la tercera partícula de 6 kilogramos tiene una posición de 0. En el denominador me va a seguir quedando la suma de las masas, 2 kilogramos más 4 kilogramos más 6 kilogramos. Vamos a tener entonces 2 por 0, 0, 4 por 3, 12 kilogramos por metro.
y 6 por 0, 0. Y en el denominador me siguen quedando los 12 kilogramos de la masa total. Por lo tanto, la posición del centro de masa es 1 metro. Si expresamos esto como un punto de coordenadas, vamos a tener que el centro de masa está ubicado en el punto x2 y 1. Y ese sería el centro de masa del punto 2. Si pasamos al punto 3, en este punto tenemos un cuerpo compuesto. ¿Sí? Si nos fijamos, lo que tenemos entonces es un cuerpo de estas dimensiones, entonces, como dijimos antes, lo que nos conviene es dividir el cuerpo en partes. Es decir, por ejemplo, este cuerpo lo puedo dividir en esta parte de aquí. Y al ser rectangular, el centro de masa de cada rectángulo siempre se ubica en el centro. ¿Sí? Y lo mismo pasa con el rectángulo más pequeño. Entonces, si nosotros tenemos que según los ejes, en esta parte, en este punto, tenemos el punto 0, en esta parte tenemos el punto B, aquí nosotros vamos a tener el punto B más B sobre 2. Y por otro lado, acá tenemos una altura de 2A y para el más pequeño una altura de A. Según esas coordenadas es que vamos a tener que encontrar los centros de masa. Por ejemplo, estamos hablando en este caso de una tabla de masa uniforme. Lo que quiere decir es que todo este cuerpo tiene la misma masa, mejor dicho, la misma densidad al momento de calcular la masa. Entonces, lo que podemos hacer es, ubicado la posición del centro de masa de cada uno de estos rectángulos, por ejemplo, este primer centro de masa, lo vamos a poner centro de masa 1, va a ser igual, si de aquí a aquí tengo B, va a tener en el eje X una distancia P sobre 2. Y si de aquí hasta aquí tengo 2A, en el eje Y tiene una altura TA. Si analizo ahora el segundo cuerpo, vamos a tener que tenemos esta altura, A sobre 2. Entonces vamos a tener un centro de masa 2 que tiene en X, si acá tengo B y acá tengo P más B sobre 2, tengo acá una diferencia de B sobre 2. Por lo tanto, en este punto voy a tener B más B sobre 4. Vamos a tener entonces B más B sobre 4 en el eje X. Por otro lado, para el eje Y, si desde aquí hasta la parte más alta teníamos una altura de A, vamos a tener entonces aquí una posición de A sobre 2. Ahora, en este caso, para calcular el centro de masa, no tenemos una masa para poder calcularlo, por lo tanto lo que vamos a usar en cuenta de la masa es el área de cada una de las figuras. Quedándonos que el X del centro de masa va a ser igual a la sumatoria de las áreas de cada parte del cuerpo por la posición X sub Y del centro de masa de esa figura, dividido en la suma de las áreas de los cuerpos. Entonces, si me fijo el primer cuerpo, tiene un área TB por 2A. Y a su vez esto lo voy a multiplicar por la posición X de su centro de masa, que es B sobre 2. Más, para el segundo cuerpo, si me fijo, el área es la diferencia de estos dos puntos. Si acá tengo B y acá tengo B sobre 2, acá voy a tener B sobre 2.
por la altura, que la altura, como dijimos, es desde 0 hasta A, y por la posición de su centro de masa, que en X su posición de su centro de masa es B más B sobre 4. Por último, en el denominador, cuando yo quiera calcular, vamos a tener el área del primer cuerpo, que es B por 2A, más el área del segundo cuerpo, que va a ser B sobre 2 por A. Entonces, en este caso, lo más probable, debido a que estamos trabajando con áreas, es que obtengamos solamente una expresión, porque no tenemos medidas de cada uno de las de A y B. Entonces, directamente podríamos obtener una expresión del centro de masa en base a A y B. Para el X del centro de masa vamos a tener entonces, si me fijo, P por A por B. Entonces me va a quedar, y acá tengo 2 y 2 que se puede simplificar, A por B elevado al cuadrado. Más, en este caso podemos aplicar lo mismo, una propiedad distributiva. Tenemos entonces B por A y por B. Sería A por B al cuadrado sobre 2. Más, para el otro cuerpo vamos a tener entonces B por A por B sobre 4. Y 2 por 4 me va a quedar abajo un 8. Entonces acá vamos a tener B por A, sería A por B, y B por B elevado al cuadrado. En el denominador me va a estar quedando entonces 2AB más AB sobre 2. Podríamos sumar las expresiones para ver qué nos va quedando. Por ejemplo, acá tengo 1, acá tengo un medio y acá tengo un octavo de A por B al cuadrado. Entonces 1 más un medio más un octavo nos va a quedar 13 octavos de A por B elevado al cuadrado. En el denominador voy a tener 2 más un medio, que me va a quedar 5 medios de AB. Entonces eso lo que me va a permitir hacer es simplificar. A se puede simplificar con A, el cuadrado se puede simplificar con B, quedándome una expresión para el X del centro de masa, que no es otra cosa que 13 octavos dividido 5 medios. Entonces esto me va a quedar como 13 veinteavos de B. Y esa es la posición del centro de masa en X. Ahora, para calcular el centro de masa en Y, vamos a usar lo mismo, una expresión a partir, que en este caso nos va a quedar de A, para poder calcularla. Entonces, igual que en el caso anterior, vamos a ver que para la parte del centro de masa en el eje Y, vamos a tener otra vez la suma de las áreas, pero por la posición sub I. Entonces, el I del centro de masa va a ser igual a la sumatoria de las áreas sub I, cada uno por su posición I sub I, dividido en la suma de las áreas sub I. Recuerden que esto solamente lo estamos haciendo así porque no tenemos masas para poder calcularlo y porque está hablando de un cuerpo que es uniforme. Entonces, usando de vuelta las ecuaciones que pusimos en un principio, vamos a ver que el área del primer cuerpo, que es 2A por B, entonces tenemos 2A
por B por la posición en I del centro de masa del primer cuerpo, que es A. 2A por B por A. Más, para el segundo cuerpo vamos a ver también su posición. El área del segundo cuerpo, como dijimos hace rato, es B sobre 2, que es la diferencia entre estos dos puntos, por una altura de A. Entonces, A por B sobre 2, por su posición en I, que es A sobre 2. Dividido en la suma de las áreas, que sería 2A por B más A por B sobre 2. Esta ecuación nos queda un poco más sencillo que la anterior y la podemos resolver igual. Buscamos entonces el I del centro de masa, que va a ser igual, y en la parte de arriba lo tengo 2A por A, 2A elevado al cuadrado por B, más A por A, y 2 por 2 son 4. Entonces tenemos A al cuadrado por B sobre 4. En el denominador vamos a tener, igual que hace rato, 2AB más AB sobre 2. Otra vez nos va a quedar entonces 5 medios de AB. Seguimos trabajando la expresión, vamos a tener entonces 2 más un cuarto. 2 más un cuarto son 9 cuartos de A al cuadrado por B. Y en el denominador sigo teniendo 5 medios de A por B. Entonces podemos otra vez simplificar la expresión. A se puede simplificar con el cuadrado y B se puede simplificar con B. Quedándonos entonces 9 cuartos dividido 5 medios. Tenemos entonces que el I del centro de masa va a ser igual 9 cuartos dividido 5 medios. Nos va a quedar 9 décimos de A. Y esa es la posición del centro de masa en el eje. Con esas dos posiciones calculadas ya tenemos ubicado el centro de masa. Como dijimos, el centro de masa en este caso no nos va a dar un valor numérico debido a que estamos trabajando con expresiones AB. Entonces directamente va a quedar expresado en relación a A y a B. Pasemos ahora a los ejercicios de la parte B. En la parte B vamos a ver un poco más lo que son ejercicios de la parte de cantidad de movimiento y de impulso. Por ejemplo, el primer ejercicio nos dice un jugador de golf le pega una pelota comunicándole una velocidad de 5.000 centímetros sobre segundo, suponiendo que la masa de la pelota es de 25 gramos, que el palo y la pelota están conectados durante 0,01 segundos, encontrar el impulso aplicado en la pelota y el mismo aplicado en el palo. Ahora, nosotros tenemos una pelota y un palo de golf que aplica un impulso en la misma. Cuando entran en contacto, que esto es un poco más relacionado con choque, lo que va a pasar es que la pelota va a comenzar a tener una velocidad, ¿sí?, generada por el mismo impulso, que es el cambio de la cantidad de movimiento. Y lo mismo va a pasar con el palo. El impulso que se le aplica a la pelota es el mismo impulso que recibe el palo, pero en sentido contrario, debido a que lo que pasa es que la cantidad de movimiento que gana la pelota es la cantidad de movimiento que pierde el palo, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros lo que vamos a hacer es calcular el impulso como la variación de la cantidad de movimiento. Entonces, tenemos primero la masa de la pelota, que es de 25 gramos. La velocidad que tiene la pelota, que son 5.000 centímetros
sobre segundo, ¿sí? Y por otro lado también tenemos el tiempo de contacto, que es de 0.01 segundos. Ahora, nos pide el impulso en el palo y en la pelota. Entonces, se produce un cambio de velocidad, ¿sí? Como dijimos, el impulso, que lo vamos a simbolizar con J, es la variación de la cantidad de movimiento P que sufre el cuerpo. Eso quiere decir que es la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Por lo tanto, ese impulso va a ser igual a la masa por la velocidad final, que en este caso son los 5000 metros por segundo, menos la masa por la velocidad inicial. Entonces, el impulso que sufre la pelota va a ser de la masa de 25 gramos, que lo que vamos a hacer es pasarlo a kilogramos. Para eso lo vamos a dividir en 1000, quedándonos 0,025 kilogramos. Por otro lado, cuando hablamos de velocidad, lo vamos a dividir en 100, ¿sí? Debido a que un metro tiene 100 centímetros, quedándonos 5000 dividido en 100. Serían 50 metros sobre segundo. Ahora, la masa por la velocidad inicial. Vamos a suponer que el cuerpo parte desde el reposo, lo que quiere decir es que inicialmente tiene una velocidad de 0. Y de forma final va a tener la velocidad de los 50 metros sobre segundo. Entonces tenemos 0.025 kilogramos por los 50 metros sobre segundo. El impulso que sufre entonces es de 0.025 por 50, que serían 1.25 kilogramos por metro sobre segundo. Esto también se puede poner en otras unidades. Como dijimos, el palo va a sufrir el mismo impulso. Esto recordemos que es respecto de la pelota. Ahora, el impulso para el caso del palo es el mismo, pero cambiado de signo. Menos 1.25 kilogramos por metro sobre segundo. La otra forma de calcular el impulso es a partir de la fuerza. El impulso se puede calcular entonces como la fuerza por el tiempo que estuvo aplicado la fuerza. En este caso, nosotros cuando queremos ver lo que viene a ser la tercera pregunta de cuál es la fuerza media aplicada sobre la pelota, no conocemos cuál es la fuerza, pero conocemos el tiempo. Y también conocemos el impulso que lo calculamos anteriormente. Eso quiere decir que la fuerza va a ser calculada como el impulso dividido en el tiempo. Vamos a tener entonces el impulso de 1.25 kilogramos por metro sobre segundo dividido en el tiempo. Teníamos un tiempo de 0.01 segundos. Por lo tanto, la fuerza aplicada va a ser el cociente 1.25 dividido en 0.01, que viene a ser 125, en este caso en newton, ¿sí? Nos queda en newton porque al dividir segundo dividido segundo nos va a quedar metros sobre segundo al cuadrado. Kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado no es otra cosa que newton. Si vemos ahora el ejercicio B, perdón, el ejercicio 2, nos dice una pelota de masa m y de velocidad v pega perpendicularmente contra la pared y rebota sin disminuir su velocidad. Si el tiempo que dura el choque es t, ¿cuál es la fuerza media ejercida sobre la pared?
Ahora, vamos a tener una pelota que viaja en este sentido hasta que choca con una pared en un determinado tiempo y empieza a viajar en sentido contrario. ¿Sí? Lo que va a pasar es que, si bien nosotros estamos trabajando con la cantidad de movimiento inicial y final, ambas son iguales, pero de sentido contrario. Nosotros cuando hacemos una suma o una diferencia vectorial, en este caso calculamos el impulso igual a la variación de la cantidad de movimiento P, que va a ser la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Ese impulso, entonces, si nosotros no consideramos los signos que tiene antes y después del choque, pues cambia la dirección de la cantidad de movimiento y de la velocidad con la que se está moviendo, vamos a hacer que sea cero, cosa que no tendría que pasar porque si se está produciendo una fuerza que justamente es la fuerza que hace que cambie la dirección. Entonces, lo que vamos a tener es la masa por la velocidad final, y si yo considero que este sentido hacia la izquierda es positivo, este hacia la derecha va a ser negativo. Entonces, cuando yo quiera hacer la diferencia, voy a quedar menos, otra vez, menos la masa por la velocidad inicial. Ambas velocidades, inicial y final, son iguales. Por lo tanto, cuando yo vaya a calcular, el impulso va a ser igual directamente a 2 veces la masa por la velocidad v. Teniendo en cuenta ese impulso, cuando yo quiera calcular ahora la fuerza, que la fuerza, como dijimos hace rato, no va a ser otra cosa que el impulso sobre el tiempo, me va a quedar que es 2 veces la masa por la velocidad v dividido en el tiempo t, dejándonos solamente una expresión de lo que es la fuerza en este caso. Si vemos ahora el ejercicio 3, en el ejercicio 3 tenemos dos bolas A y B de masas diferentes, pero desconocidas chocan y se encuentran inicialmente en reposo. Cuando B tiene una velocidad v después del choque y B tiene una velocidad de v sobre 2, se mueven perpendicularmente a su dirección original. Entonces, estos ejercicios son un poco más de choque. Entonces, tenemos masas diferentes pero desconocidas que chocan. A se encuentra inicialmente en reposo cuando B tiene una velocidad p. Entonces, digamos que este es el cuerpo A y digamos que este que tenemos acá es el cuerpo B, ambos con velocidades diferentes, ya que este tiene una velocidad v con la que se está desplazando. Ahora, una vez que chocan los dos cuerpos, nos dice: después del choque, B tiene una velocidad v sobre 2 y se mueve perpendicular a su dirección original. Encontrar la dirección en la que se mueve A después del choque. Puede determinar la velocidad de A partir de la información dada. Entonces, después del choque, lo que va a pasar es que al momento de chocar, A va a salir despedido con una velocidad en cualquier sentido que no conocemos, pero B ya sabemos que es perpendicular a su dirección original. Quiere decir es que va a ir, por ejemplo, hacia arriba. Mientras que A, para compensar eso, va a tener que ir en cualquier otra dirección. ¿Sí? Vamos a poner una dirección así. Entonces, como dijimos en los ejercicios, en la introducción, la cantidad de movimiento se conserva. Eso quiere decir que la cantidad de movimiento antes del choque
que viene a ser la cantidad de movimiento inicial de todo este sistema, está compuesto solamente por la masa B por su velocidad v, mientras que después del choque vamos a tener una cantidad de movimiento final, y si acá nos fijamos, la cantidad de movimiento es en el eje X y en el eje Y. Eso quiere decir que si yo trabajo en el eje X, voy a tener la masa de A por la velocidad de A en X. ¿Sí? Esto pasa porque la masa B, al moverse perpendicular a su dirección original, no va a tener una componente en X de velocidad. La única que tiene componente X de velocidad va a ser la masa B, perdón, la masa A. Quedándonos entonces que la cantidad de movimiento final es la masa A por su velocidad A en X. Ahora, si yo analizo lo que pasa en el eje Y, la cantidad de movimiento inicial en el eje Y es igual a 0, haciendo que, por otro lado, la cantidad de movimiento final esté compuesta de dos cantidades de movimiento. Primero, hacia arriba la de la masa B, que va a ser la masa B, por su velocidad, que en este caso me dice que después del choque, la masa B tiene una velocidad v sobre 2. Y por otro lado, si analizo lo que pasa con la masa A, la masa A va a ir despedida con una velocidad de componente Y negativa porque va hacia abajo, ¿sí? Que eso lo podemos ver aquí. Esta velocidad tiene una componente Y que es negativa y X que es positiva. Entonces, vamos a tener que poner menos la masa A por su velocidad A en el eje Y. Ahora, tenemos entonces un análisis de las cantidades de movimiento antes y después del choque. En ambos casos, como dijimos, se mantiene la cantidad de movimiento, lo que quiere decir que las cantidades de movimiento antes y después del choque tienen que ser iguales. Por lo tanto, voy a tener que la masa B por la velocidad P va a ser igual a la masa A por la velocidad A en X. De acá yo puedo despejar entonces la velocidad A en X, que esto me va a quedar como la masa B por la velocidad B dividido en la masa A. Vamos a dejar un poco de lado esta ecuación y vamos a ir con la parte en Y. Para la parte en Y voy a tener que 0 tiene que ser igual a la masa B por la velocidad sobre 2 menos la masa A por la velocidad A sub I, haciendo que la masa A por la velocidad A sub I sea igual a la masa B por la velocidad B sobre 2. Puedo despejar entonces la velocidad A sub I. Y para eso voy a tener que me va a quedar la masa B por la velocidad B dividido en 2 por la masa A. Hasta ahí lo que nosotros hicimos es dejar expresiones en A y B. No nos piden calcular las velocidades, pero nos piden calcular las direcciones, ¿sí? Si nosotros armamos los ejes y tenemos, por ejemplo en este caso, la posición de las velocidades aquí, tengo la velocidad en X en esta parte y la velocidad en Y en esta parte, ¿sí? Para sacar la dirección de la velocidad puedo aplicar entonces la tangente. La tangente del ángulo alfa, que ese ángulo alfa lo vamos a ubicar en esta parte, va a ser igual al cociente del opuesto, que viene a ser la velocidad A sub I, dividido en la velocidad A sub X. Entonces, la velocidad A sub I
nos va a quedar la masa B por la velocidad dividido en 2 por la masa A. La velocidad A sub X es la masa B por la velocidad dividido en la masa A. Entonces acá lo que se va a poder hacer es simplificar. Masa B se va con masa B, masa A se va con masa A y velocidad se va con velocidad. Me queda 1/2 dividido en 1. Por lo tanto tengo la tangente de alfa que va a ser igual a 1/2. Lo que me interesa es el ángulo. Entonces alfa va a ser igual al arco tangente de 1/2. Por lo tanto, la dirección va a ser de 26,56 grados. ¿Sí? Recordemos que otra vez el ángulo está en esta parte. Por lo tanto, si lo queremos dar desde el 0, tendríamos que hacer 360 menos el ángulo que acabamos de encontrar. Entonces, el ángulo real medido desde 0 va a ser de 333,43 grados. Y esa sería la dirección. Ahora, después nos dice, ¿se puede determinar la velocidad de A a partir de la información dada? En este caso no se puede determinar porque la velocidad de A, si nos fijamos, está basada en las masas, ¿sí? Por más de que lo intentemos, no vamos a poder eliminarlas y lo vamos a dejar como una relación de masas. Eso pasa porque, por ejemplo, la velocidad en A directamente va a ser igual a la raíz cuadrada de la velocidad a x elevado al cuadrado más la velocidad a y elevada al cuadrado. Es decir, lo componemos como un vector. Entonces, la velocidad a va a ser igual a la raíz cuadrada, y si nos fijamos, no hay expresión para estos valores. Si yo los elevo al cuadrado, lo único que voy a obtener, digamos, es una suma entre dos expresiones que son similares, que va a ser, por ejemplo, masa de b al cuadrado, velocidad al cuadrado, masa de a al cuadrado. De este lado voy a tener masa de b al cuadrado, masa de a al cuadrado, y 2 al cuadrado, que son 4. Entonces, va a ser masa de b al cuadrado, velocidad al cuadrado, masa de a al cuadrado, más, para calcular el otro, masa de b al cuadrado, velocidad al cuadrado, y 2 al cuadrado, que son 4, por la masa de a elevado al cuadrado. Entonces, si vemos, estamos sumando una expresión de 1 más un cuarto. Sería entonces la raíz cuadrada, la velocidad de A, sería la raíz cuadrada de 1 más un cuarto, 5 cuartos. Y a la otra expresión les puedo sacar todo como un factor común y sacarlo como raíz, que me va a quedar directamente 5 cuartos por la masa de B por la velocidad sobre la masa de A. ¿Sí? Como vimos, no se eliminan las masas, haciendo que siempre me quede una relación entre las masas, ¿sí? A lo mucho puedo dejar la expresión de la velocidad de A de esta forma, pero me va a seguir haciendo falta la relación de las masas para poder saber cuál es la velocidad que tiene el cuerpo A después del choque. Veamos ahora el ejercicio 4. En el ejercicio 4 nosotros vamos a tener un vaso que está en reposo y explota rompiéndose en 3 pedazos. Dos de ellos tienen igual masa y vuelan en direcciones perpendiculares entre sí.
con la misma velocidad de 30 metros sobre segundo. El tercer pedazo tiene una masa del triple de cada una de las otras, con dirección y magnitud de velocidad inmediatamente después. ¿Cuál es la magnitud y dirección de la velocidad inmediatamente después de la expresión? Tenemos, por ejemplo, un vaso de esta forma. Ahora, al momento de explotar, nos dice que las dos partes de arriba tienen direcciones perpendiculares. Podemos suponer que son así, ¿sí? No nos dice la dirección, pero podemos suponer que son así. Por último, el último pedazo, que tiene una masa 3 veces más grande que los otros dos, lo vamos a poner en dirección contraria a las otras dos. Esto debido porque en un principio estaba en reposo, entonces al estar en reposo inicialmente su cantidad de movimiento es igual a 0. Pero después de la explosión va a estar compuesto de tres cantidades de movimiento. La cantidad de movimiento de los dos trozos que son iguales y la cantidad de movimiento del trozo grande que tiene 3 veces la masa de los otros dos. Aún así, la cantidad de movimiento final también tiene que ser igual a 0. Entonces, podemos ver que vamos a tener otra vez velocidades en X y velocidades en Y. Esto, que es una velocidad en X, esto se va a tener que descomponer en su componente de velocidad en X y en su componente de velocidad en Y, haciendo que la cantidad de movimiento en X y en Y sean igual a 0. Entonces, 0 va a ser igual. El primer pedazo, que tiene una masa m, por una velocidad de 30 metros sobre segundo, menos el pedazo más grande, que tenemos este, que es 3m, por su velocidad, que es una velocidad final v, después de que ocurre la explosión, ¿sí? Entonces de aquí lo que yo puedo despejar es la velocidad v, haciendo que 3m por v sea igual a la masa m por 30 metros sobre segundo, ¿sí? Ahora, algo muy importante es que acá, como nosotros estamos calculando para el eje X primero, esta velocidad v que estamos encontrando es una velocidad v en el eje X. Entonces, la velocidad v en X va a ser igual. M se puede simplificar con m y el 3 puede pasar dividiendo. 30 dividido 3 me va a quedar 10 metros sobre segundo. Vamos a ver ahora qué es lo que pasa con la cantidad de movimiento en Y. Para este caso, por ejemplo, otra vez tenemos que mantener en 0 la cantidad de movimiento para que sea igual a la cantidad de movimiento inicial. Y vamos a tener en Y hacia arriba el trozo de masa m por su velocidad de 30 metros sobre segundo, menos hacia abajo el trozo de masa 3m por su velocidad en Y. Entonces, igual que en el caso anterior, tenemos 3m por su velocidad en Y igual a m por los 30 metros sobre segundo del trozo más pequeño. Otra vez, podemos simplificar m con m, el 3 que está multiplicando pasarlo dividiendo, y la velocidad en Y va a ser otra vez de 10 metros sobre segundo. Vamos a calcular entonces ahora la magnitud de esa velocidad después de la explosión. Esa velocidad va a ser la raíz cuadrada de la velocidad en X elevada al cuadrado, más la velocidad en Y elevada al cuadrado, y reemplazando los valores va a ser la raíz cuadrada de 10 metros sobre segundo elevado al cuadrado, más la raíz cuadrada de 10 metros sobre segundo, otra vez elevado al cuadrado. Entonces esta velocidad v va a ser raíz cuadrada de 100 más 100, sería raíz cuadrada de 200,
que es 14.14 metros sobre segundo. Tenemos entonces aquí la magnitud de la velocidad del trozo más grande después de la explosión. Para averiguar la dirección vamos a usar otra vez la tangente de alfa. Y esto va a ser igual a la velocidad en y sobre la velocidad en x. En este caso ambas velocidades son iguales. Entonces 10 metros sobre segundo dividido 10 metros sobre segundo. Que esto me va a dar igual a 1. Por lo tanto, A va a ser igual al arco tangente de 1. El ángulo alfa es de 45 grados. ¿Sí? Entonces, volviendo otra vez a los ejes, esos 45 grados están en este sector, en el cuarto cuadrante. Quiere decir que van a ser el ángulo real es de 360 menos los 45 grados, que vendrían a ser los 315 grados medidos desde el ángulo 0. Para el ejercicio 5 tenemos un hombre colocado sobre patines que arroja una piedra que pesa 80 newton. ¿Sí? Entonces, lo que está pasando es que al estar sobre patines no va a tener un contacto o un roce, digamos, en el suelo. ¿Sí? Cuando la persona arroje la piedra con una cierta velocidad, va a sufrir también un impulso en sentido contrario. ¿Sí? Como dijimos antes, la cantidad de movimiento se mantiene siempre constante. Eso quiere decir, antes y después de arrojar la piedra, vamos a tener la misma cantidad de movimiento. Si ambos parten del reposo, es decir, el hombre estaba en reposo al momento de arrojar la piedra, entonces la cantidad de movimiento inicial es 0 y por lo tanto la cantidad de movimiento final también va a ser 0. Entonces, como dato vamos a tener en este caso que arroja una piedra que tiene un peso de 80 newton. Y tenemos que se aplica una fuerza F de 15 newton. ¿Sí? Durante un tiempo t de 0.8 segundos. Nos pide cuál es la velocidad con la que sale la piedra y cuál es la velocidad de retroceso del hombre si su masa es de 90 kilogramos. Tenemos entonces la masa del hombre, que es de 90 kilogramos. Ahora, como sabemos, el impulso no es otra cosa que la variación de la cantidad de movimiento de un objeto. Y a su vez también es lo mismo decir fuerza por tiempo. Entonces, si calculamos de esta forma, fuerza por tiempo, vamos a tener que, para el caso, tenemos aplicado una fuerza de 15 newton durante un tiempo de 0,8 segundos. Entonces tenemos 15 newton por 0,8 segundos, dándonos que el impulso es de 12 newton por segundo. Ahora vamos a analizarlo por la cantidad de movimiento. Vamos a ver entonces que si inicialmente tienen ambos, digamos, tenemos que considerar primero que ambos partían del reposo. Por lo tanto, el impulso J va a ser la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Ahora, cuando estemos calculando este impulso, no estamos usando las cantidades de movimiento del sistema total, sino solamente, en este caso, de la piedra. Va a ser entonces la masa de la piedra por la velocidad de la piedra menos la masa de la piedra por su velocidad inicial, que era 0. Por lo tanto, el impulso directamente me va a quedar igual a la masa de la piedra por la velocidad de la piedra. Ahora, la masa de la piedra no la tengo.
pero como dato tengo su peso. Recordemos entonces que el peso no es otra cosa que la masa por la gravedad. Por lo tanto, la masa va a ser igual al peso sobre la gravedad. Sería entonces una masa que es de 80 newton dividido en la gravedad 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Entonces tenemos 80 dividido en 9,8, que eso nos da 8,16 kilogramos. Por lo tanto, ya tenemos entonces el valor de la masa. Podemos calcular la velocidad con la que sale la piedra. La velocidad de la piedra va a ser igual al impulso dividido en la masa de la piedra. La velocidad de la piedra va a ser entonces igual al impulso de 12 newton por segundo dividido en la masa de 8,16 kilogramos. La velocidad de la piedra va a ser igual a 1,47 metros sobre segundo. Tenemos entonces la velocidad con la que sale la piedra. Por otro lado, si queremos calcular el valor de la velocidad de retroceso del hombre, vamos a usar lo mismo. La única diferencia que el impulso va a ser igual a la masa del hombre por la velocidad del hombre, debido a que el hombre también estaba en un inicio en reposo, ¿sí? Entonces, la velocidad del hombre va a ser igual al impulso dividido en la masa del hombre. El impulso, en este caso, sigue siendo los 12 newton, porque ambos cuerpos, al haber sido expulsados, digamos, en el mismo momento, y porque estaban ambos en contacto, están usando el mismo impulso, solamente que en sentidos contrarios. La masa del hombre nos dice que es de 90 kilogramos. Por lo tanto, la velocidad de retroceso del hombre es de 12 dividido en 90, que sería de 0,13 metros sobre segundo. Veamos ahora el ejercicio 6. El ejercicio 6 nos dice, con una escopeta que dispara cartuchos de 100 perdigones de 0,4 gramos, tenemos entonces 100 perdigones, que va a ser una cantidad n igual a 100, de masa de cada perdigón, que es de 0,4 gramos, los cuales adquieren una velocidad v, 280 metros por segundo. Y nos pide cuál es la velocidad de retroceso del arma si es que el arma, o el peso, o la masa del arma, perdón, es de 5 kilogramos. Entonces, para calcular la masa vamos a tener una masa total, ¿sí? La masa de los perdigones en total va a ser los 100 perdigones que se disparan por la masa de 0,4 gramos. Esa masa total del perdigón va a ser de 40 gramos. Y si esto lo pasamos a kilogramos, recordemos que lo podemos hacer dividiendo en 1000, va a quedar 0,04 kilogramos. Por otro lado, ya tenemos la velocidad de los perdigones y vamos a tener, igual que en los casos anteriores, podemos analizar qué es lo que pasa antes y después del disparo, ¿sí? Inicialmente, en lo que viene a ser el tambor del arma, nosotros vamos a tener los perdigones ubicados al fondo en reposo. Supongamos que son todos iguales. Entonces, como están en reposo, tanto el arma como los perdigones van a tener una cantidad de movimiento inicial igual a 0. Todo el sistema completo.
Una vez que se dispara, los perdigones salen disparados con una cierta velocidad y el arma, para compensar la velocidad de los perdigones, va a retroceder también con una velocidad, haciendo que se mantenga en cero la cantidad de movimiento. Por lo tanto, vamos a tener que la cantidad de movimiento, que es cero, va a ser igual a la masa del arma por la velocidad de retroceso del arma, menos la masa de los perdigones por la velocidad de los perdigones, ¿sí? Recordemos que acá los signos va a depender de cómo tomemos positivo. Si tomamos positivo hacia derecha, entonces los perdigones los podemos considerar positivos y la masa del arma y la velocidad del arma lo podemos considerar negativos. Despejando de esta forma vamos a tener que la masa del arma por la velocidad del arma va a ser igual a la masa de los perdigones por la velocidad de los perdigones. Ahora, lo que me interesa es buscar la velocidad del arma, la velocidad con la que retrocede, que va a ser la masa de los perdigones por la velocidad de los perdigones dividido en la masa del arma. Por lo tanto, la velocidad del arma es igual a la masa de los perdigones, que son 0.04 kilogramos, por la velocidad de los perdigones, que son 280 metros sobre segundo, dividido en la masa del arma, que son 5 kilogramos. La velocidad de retroceso del arma entonces va a ser los 280 por 0.04 dividido en 5, de 2.24 metros sobre segundo. Y esa es la velocidad con la que retrocede el arma. Bien, con esto terminamos lo que son los ejercicios de la parte B. Cualquier duda, consulta que tengan la pueden hacer en los comentarios del video o lo pueden hacer por el grupo de WhatsApp.